Buenos días a todos. Ya Cristian me escuchan bien? Bueno, listos. Estaba mirando que la última vez que prediqué allá fue en el Domingo de Ramos del año pasado. Imagínense, ya muchos ya ni se acuerdan de mí. Pero bueno, predicar en la iglesia del encuentro en Cali es todo un reto porque están los profes ahí, la profe Deida y el profe Luis, y me toca hacerlo bien, o si no la cosa se pone grave. Entonces, he estado escuchándolos, yo los sigo a ustedes, escucho sus reuniones casi todas las semanas. Me gusta, soy un miembro pasivo de la congregación, pero estoy ahí cercano y creo que hay cosas que uno se pone a mirar y ver estos días lo que pasó de no ser, de brillar con luz propia, que nos invita a tener una luz propia y brillar nosotros. Me impacta mucho porque es el reto de poder seguir fieles al Señor y al no ser luz intermitente, al no ser luz intermitente, pues peor todavía porque nos permite ser conscientes de la realidad que tenemos y de nuestra responsabilidad que tenemos como cristianos. Y siguiendo el tema del día, del año que ustedes tienen de resplandecer en medio del mundo, me llama la atención que tenemos que ser muy, muy consistentes en lo que estamos haciendo. Y usted, el pastor Joaquín tocaba hace 8 días, en una de estas dos que estuvo. ¿Cómo no ser luz intermitente, sino ser alguien constante? Y en la otra, brillar con luz propia. Y creo que lo que vamos a tratar hoy es reforzar mucho lo que él ha dicho, pero con un ejemplo de una persona que nos mostró cómo llegó a ser luz y a ser muy importante y resplandecer en este mundo. Él brilló y brilló hasta el último momento y dejó un legado que nos marca mucho. Pero antes de todo, quiero contarles una fábula. Y yo creo que ustedes ya la han escuchado, pero voy a volverla a contar. Dice, cuenta la leyenda que una vez una serpiente empezó a perseguir una luciérnaga y esta huía rápido de la feroz depredadora. Pero la serpiente no pensaba desistir. Huyó un día y no desistía. 2 días y nada. Y al tercer día la luciérnaga paró y le dijo, espere, espere. Fingiéndose cansada, le dijo, espere, 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 le dijo la serpiente. Me rindo, me rindo. Pero antes de atraparme, permíteme hacerte unas preguntas. Entonces la serpiente le contestó, no acostumbro a responder preguntas de nadie, pero como te pienso devorar, está bien, pregúntame. Usted le pregunta a la luciérnaga, ¿pertenezco a tu cadena alimenticia? Y le dice la serpiente, no. Le dice a la luciérnaga, ¿te hice algún mal? No. Entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo? Le dice la luciérnaga. Dice, porque no soporto verte brillar. La luciérnaga se atrevió a recabar esa información porque quería entender la situación que a todas luces le parecía que no tenía sentido. Una vez enterada de la envidia, la serpiente se limitó a sonreír y a volar más alto y a más rápido, con lo que la serpiente se quedó con ganas de ese bocado tan luminoso y demostró estar fuera de su alcance. En un guiño final de su luz, el bichito al lado gritó a la serpiente, muy encima de ella, es hora de que aprendas a brillar tú misma de un modo tan hermoso que aún nosotras las luciérnagas observemos con admiración tu gran esplendor. Cada uno de nosotros debemos brillar de tal manera que causemos admiración, y los cristianos debemos brillar con más admiración. Y hay un personaje bíblico que brilló, y brilló de tal manera que aún podemos sentir su resplandor. Y vamos a orar y vamos buscando Hechos capítulo 7. Padre, gracias por tu palabra y permítenos hoy, Señor, que esta palabra llegue a nuestro corazón, que toque con profundidad nuestra vida y que nos motive a ser mensajeros, a ser una luz que brille en medio de esta oscuridad de este mundo, Señor. Que el brillo de este mundo se opaque ante ti y nos empiece a mostrar lo que tú eres. Y que podamos reflejar el brillo tuyo en nuestra vida, Señor. Y que tú seas glorificado siempre. Amén. Este personaje bíblico se llama Esteban. No aparece mucho en la Biblia, aparece en una parte del capítulo 6 y 7 y aparece solamente contando algunas cosas, pero
Después del capítulo 8 como que se empieza a ver su resplandor, porque en el 6 y 7 el hombre está haciendo cosas, pero en el 8 al principios al final del 7 y a principios del primer versículo del 8 muere. Pero de ahí en adelante, el resplandor del hombre es tal que la iglesia empieza a crecer aún, porque el resplandor de Esteban deja una vida marcada. Leamos el pasaje, vamos a centrarnos en el capítulo 7 del versículo 54 al 8:1, pero vamos a estar muy en el 7 y en el 6 y 7, en el capítulo 6 y 7. Y vamos a ver cómo Esteban tuvo cuatro secretos en su vida para brillar. Cuatro secretos que le permitieron ser alguien que brilló, que resplandeció y que marcó como un inicio de lo que significaría la historia de la iglesia. Dice así, al oír esto, Esteban, les cuento la historia un poquito, Esteban había sido elegido entre los diáconos, había sido elegido entre los diáconos. En el capítulo 6 nos muestra que el hombre les dice a los apóstoles a toda la comunidad: hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría para encargarlos de esta responsabilidad. La responsabilidad era repartir la comida a las mesas, para servir a las mesas. Hermanos, escojan de ustedes hombres de buena reputación, así que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a la asamblea y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón. Y se los presentaron a los apóstoles, quienes oraron y les impusieron manos. Esta propuesta les agradó mucho, que era un hombre muy especial. Pero veamos lo que dice, veamos el pasaje en el cual nos vamos a centrar. Al oír esto, estamos en el 7:54. Rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Él estaba predicando y los líderes se pusieron piedrísimos con él porque lo llamaron primero. Aquí estaba haciendo sanidades y milagros, lo llamaron: ¿usted qué está haciendo? Y él empezó a explicarles todo, que lo vamos a ver más adelante, qué fue lo que hizo. Pero aquí es el final del momento. Dice, rechinando los dientes montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos se le abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearle. Los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba: Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Y Saulo estaba allí aprobando la muerte de Esteban. De los cuatro De los cuatro secretos que tenía Esteban para brillar, está el primero. Y el primero es servir, un servicio activo. Debemos devolvernos a la ocasión en donde se nombra por primera vez a Esteban, que les decía que era en el 6:5. Es un servicio muy sencillo. Lo que él iba a hacer era distribuir comida a las mesas. Su servicio era muy, muy sencillo. Un servicio a la comunidad. Pero creo que un secreto para brillar es servir. Nadie puede empezar a brillar en la vida cristiana si no está dispuesto a servir. Y a veces nos llaman a servir en cosas que no nos llaman la atención. Hay cosas que uno no se imagina cómo Dios lo utiliza para servir, cómo Dios lo utiliza para que el servicio sea una situación muy especial. Nadie sabe, solo Dios sabe, que la silla que tú colocas y limpias ese día para que alguien se siente va a ser el soporte de alguien que llega con el corazón partido. Ese servicio te permite brillar. Los apóstoles le delegaron un servicio sencillo, pero él estuvo dispuesto a ser obediente. Para brillar debemos correr la segunda milla. Eso implica sacrificio, desacomodarnos, hacer cosas que no nos gustan. Y es correr riesgos que vamos más allá de los que nosotros pensamos. Esteban corrió riesgos supremamente fuertes. Un hombre dispuesto a servir a las mesas, dispuesto, pero un excelente predicador. Entonces, no importa que tú seas el mejor predicador del mundo, debes estar dispuesto a servir a las mesas, de servir a llegar al que llega por primera vez.
Entonces te puedes imaginar que de pronto esa persona que llegó por primera vez a la iglesia y se sentó en la esquina era la persona que necesitaba que alguien lo saludara por lo menos, que alguien buscara estar con él. Y eso es muy importante. El servicio, sea lo que sea donde estés, es una labor que Dios va a utilizar de la mejor manera. Estar en la alabanza es muy bonito. Estar en la predicación también. Pero a veces acomodar sillas cambia más un corazón. Y eso me llamó la atención mucho. Me llama la atención que Esteban aparece predicando, claro, pero lo primero que aparece es sirviendo las mesas. Y quiere decir que en la medida en que tú estés dispuesto a servir, te estás disponiendo para brillar. Un hombre que conocía las escrituras con mucha sabiduría. Mire, dice el versículo 6 10 que no podían hacerle frente. Esto no pueden hacer frente a la sabiduría. Y gracias, Cristian. Cristian está en todas. Como no pueden hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban. Imagínense, una sabiduría tal que los maestros de la ley tuvieron que quedarse callados. Quedan callados porque no podían hacer nada. Y Esteban hablaba con sabiduría. No pueden hacerlo fuerte. No importa el título que tengas, si tu corazón no está dispuesto a servir. El servicio es la oportunidad para ver cómo Dios quiere. Esta semana tuve una felicidad muy grande y les cuento. Eh, Me llegó mi pensión, mi primera mesada, pero hace unos días estuve mirando todo lo de la experiencia de ser, de la historia laboral y aparece mi primer aporte a pensión, mi primer aporte a pensión. Y yo decía, bueno, gracias a Dios que tengo mi primer aporte a pensión. Eso fue en el año 81, 82. Muchos de ustedes ni habían nacido. Pero dice Unidad Cristiana Universitaria. Mi primer aporte a pensión fue cuando fui mensajero de Unidad Cristiana Universitaria. Y yo le daba gracias a Dios porque ser mensajero de Unidad Cristiana Universitaria fue mi primer trabajo, digámoslo, formal. Pero fue una experiencia tan bonita y saber que hoy puedo disfrutar de una pensión de esos aportes que ellos fielmente hicieron en esa época, por lo que yo era el mensajero. Y era mensajero de medio tiempo. Pero ese ser mensajero de Unidad Cristiana Universitaria no era solamente ir y llevar papeles. Hubo una experiencia que me marcó. Y un día el jefe me dijo, Germán, viene un siervo de Dios y necesitamos que usted lo acompañe hasta Armenia, porque él no se puede ir solo. Este siervo era Samuel Escobar. Samuel Escobar murió esta semana, pero fue una persona a la que yo pude acompañar en ese viaje. Y esa charla con él desde más o menos 8 horas entre un bus me dio la esperanza de poder hablar, de conocer, me motivó a amar la palabra, a buscar, a ser sensible a la voz de Dios. Eso fue muy, muy importante. Entonces yo pienso decir que el servicio no está marcado en la cantidad de pergaminos que tenga la labor que realizas, sino en la disposición de ser fiel al Señor. Y creo que ser chofer a veces fue mucho una experiencia bonita de ser siervo. Yo creo que Dios nos permite eso. Y Dios permite que tú, de verdad lo que yo te digo, si tú tienes que mover una silla, quiere decir que tienes el privilegio de servirle a alguien a quien el Señor le va a hablar ese día. Nunca te niegues a servir. No sabes el privilegio que te puedes perder. No sabes el privilegio que te niegas a servir. El servicio es un secreto muy importante para brillar, porque cuando tú sirves, estás dispuesto a que esa pequeña labor que tú haces sea la herramienta que Dios puede utilizar para empezar a acomodar a alguien. A veces llegar a la gente, llegar y saludar. Cuando saludamos a las personas que llegan por primera vez, son personas que a veces necesitan ese espacio, necesitan estar ese momento, necesitan poder escuchar a alguien. Ese viejito que de pronto llega y cada día te cuenta la misma historia y otra vez vuelve y te cuenta la historia. Es que no tiene nadie con quien más hablar, sino que tú lo escuches. Y es hartísimo. Yo voy donde mi mamá y vuelve y me cuenta la historia de hace 20 años. Y mi suegra peor. Pero me ponía a pensar, esos viejitos con quien... Mi suegra a veces dura todo el día sola en un apartamento y no tiene con quién más hablar.
Entonces vuelve y cuenta la historia y vuelve y cuenta la historia. Y es la experiencia de saber que ese servicio de quedarme callado 5 minutos es la oportunidad que Dios me da para poder que ella se desahogue. Ese servicio que tú haces, de pronto, miren, les cuento una experiencia de servicio muy, muy especial que yo tuve. Una vez yo estaba siendo pastor en la iglesia del Encuentro y yo sabía que un amigo que estaba pasando por momentos difíciles, entonces lo llamé y le dije, oiga, venga, fulanito, venga, lo invito a almorzar. Y él llegó allá a almorzar y después llega y me dice, hermano, usted no sabe lo que significó para mí ese almuerzo. Y él todavía me lo recuerda, cada nada me lo recuerda. Yo, como no tenía trabajo, iba en un Transmilenio y estaba dispuesto a bajarme el Transmilenio y botarme al frente del Transmilenio para que me mataran porque estaba supremamente desesperado. Y el hecho de que usted me dijo, le invito a almorzar y que pudo gastar conmigo 2 horas hablando, cambió la experiencia de lo que yo tenía que hacer. Y eso fue algo que el Señor, yo no sabía. Yo lo único que hacía era invitarlo a almorzar y vea, el Señor hizo la obra. Y eso cuando tú tienes el privilegio de servir, es la oportunidad que Dios te da de brillar en el momento en que otra persona no va a brillar. Recoger el papel de la iglesia el día que tú lo recoges es para que alguien diga, uy, aquí por lo menos hay alguien que está dispuesto a tener esta cosa limpia para que yo me sienta bien. Ese fue el primer servicio. El servicio es el primer secreto que Esteban tenía para empezar. Y Esteban era un predicador tenaz. Ustedes ven todo el capítulo 7 y es un discurso de Esteban supremamente profundo, un discurso tenaz. Pero el hombre servía las mesas, servía las mesas. ¿Sabes si lavaba platos? De pronto. Es como la experiencia de un amigo mío que le digo, que le digo que a mí me gusta cocinar y él dice, a mí me gusta cocinar, pero mi esposa es chef y no me deja. Entonces, ¿usted qué hace? Dice, yo lavo los platos. ¿Y qué? Y te dice, me gusta mucho lavar los platos. ¿Y yo por qué? Decía, porque cada vez que lavo el plato, puedo darle gracias a Dios porque había que comer. Y entonces, el servicio es la oportunidad de ver la gloria de Dios en experiencias que pronto no nos imaginamos. Y eso nos lleva al segundo principio, el segundo secreto que tenía Esteban. Y el segundo secreto es supremamente profundo y bonito, y eso lo ha trabajado mucho, lo trabajó mucho el pastor en la parte de que brillando con luz propia y en el segundo sermón de trabajar de brillando con luz propia, y el otro es, pero yo lo tengo, no me lo soplen. Brillando con luz propia, y el segundo es, no ser luz intermitente. ¿Cierto? Y eso es bien importante. Y está en el 6.5. Dice, esto lo tenía muy claro Esteban en la vida. Y vamos a ver varias muestras de esa intimidad. Un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Así lo describe la Escritura para desarrollar su primer trabajo. Para servir a las mesas. Un hombre lleno de fe y el Espíritu Santo. Un secreto para brillar es la intimidad. La intimidad. Lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Cuando tú ¿estás dispuesto a vivir en intimidad? Mover una silla, alumbra. Y eso es bien importante. La segunda dice, el segundo está en el 6.8, lleno de gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Imagínense, un tipo lleno de fe y del Espíritu Santo, pero también tenía gracia y poder de Dios de tal forma que hacía milagros. Cuando desarrollamos intimidad, brillamos por lo que Dios nos permite hacer. Y como que ahí pasamos a una segunda etapa de un servicio a proyectar una intimidad de lo que hacemos en privado, Dios lo proyecta en público. Y ahí se responde el pasaje de Mateo cuando Dios dice, lo que tú haces en secreto, Dios te lo recompensará en público. Cuando tú desarrollas intimidad, tienes la capacidad de brillar por lo que Dios hace contigo.
lleno de gracia y del poder de Dios, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Una intimidad nos lleva a tener fe, a dejar que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros, a tener una actividad, una actitud de servicio mucho más profunda de lo que nosotros podemos imaginarnos. Yo no sé hasta qué punto a veces nosotros estamos dispuestos a dejar que nuestra vida de intimidad, vaya mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar. Por ejemplo, cuando tú desarrollas intimidad profundamente, estás dispuesto a escuchar, estás dispuesto a orar, y Dios te utiliza de tal forma que enseñas más allá de lo que tú puedes creer que podías hacer. No podían hacerle frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba, dice el versículo 10. Una intimidad que te lleva a dar a conocer a Jesús, a dar a conocer al Señor. Ese secreto de la intimidad hace que que el brillo del mundo se opaque ante la presencia de Dios. Hay una canción, sino que ya es viejita, que se llama El brillo de este mundo se opaca ante ti. Estuve tratando de buscarla, pero las versiones que estaban no me gustaron mucho. Pero cuando nosotros llegamos a ver que la sabiduría, que la intimidad, o la sabiduría que recogemos en la intimidad, nos ayuda a proyectar el amor de Dios. La intimidad y el secreto no es para que tú te envanezcas, sino es para que Jesús se refleje en ti. Mire, y lo dice el versículo 15 del capítulo 6. Y veían su rostro como de un ángel. ¿Qué más se puede decir? Los tipos tratando de castigarlo, los tipos tratando de contradecirlo, y veían un ángel. ¿Qué podían hacer? Calladitos. Un ángel. Ver a un ángel. Bien importante. Y la pregunta es, ¿cómo es tu intimidad? ¿O qué ven los de afuera cuando te ven a ti? ¿Muestra aquello que haces en privado? Una intimidad que refleja, que te deja conocer de lo que Dios es. Una intimidad tan profunda que nos lleva a vivir la vida cristiana de tal forma que el momento en que nos están matando, miramos al cielo. No nos lleva a no temer por lo peor, sino nos lleva a proclamar la palabra de Dios, a conocer su palabra. Esteban era tal la intimidad de Esteban que no solamente se veía su rostro como un ángel, sino que conocía la escritura de tal manera que si usted lee en todo el capítulo 7 tienen un resumen del Antiguo Testamento, de lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Es un resumen supremamente claro y profundo de lo que Dios hizo con todo el pueblo de Israel, desde Abraham hasta casi el final. Eso es la intimidad. La intimidad es que tú conozcas a Dios y su obra a través de la historia, a través de las personas. No se puede brillar si no hay intimidad. El brillo es el reflejo de la intimidad con Dios, diaria, creciente, retadora, pero a la vez es una intimidad que invita a otros a acercarse, pero si es una intimidad supremamente profunda, también los invita a alejarse. Es aquella intimidad que cuando tú te das cuenta la gente se da cuenta que tú estás pensando diferente y tienes una posición diferente, se alejan de ti, pero otros se acercan. A veces el brillo encandila y encandila de tal forma que la gente se aleja, pero cuando es un brillo, invita a que otros se acerquen. Y eso me llama la atención. ¿Cómo fue Esteban en su intimidad que lo veían como un ángel, que no podían hacerle frente? Entonces creo que Dios nos invita a que vivamos la intimidad de una forma tal que lo vean a Él. El secreto de brillar con intimidad
Es el secreto de ver la obra de Dios profundamente. Y siempre me llamó la atención, y es algo que yo creo que tengo que mirarlo más adelante, voy a lo voy a tocar. Pero a mí me llama la atención, como dice el versículo 7, perdón, el 7:58. Lo sacaron a pellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Yo no sé, pero más adelante vamos a hablar sobre este personaje. Pero este personaje que se llama Saulo es Pablo. ¿Cómo sería la intimidad de Esteban y cómo calaría en la mente de Esteban, perdón, de Saulo, la intimidad con Dios que reflejaba Esteban? Yo creo que eso es muy, muy, muy importante, porque esa intimidad que Esteban tenía con Dios lo llevó a la muerte, pero le permitió, primero, ser lleno de fe para servir. Segundo, le permitió hacer prodigios y milagros. Luego le permitió enfrentar a la oposición con sabiduría. Y por último, en el momento más difícil de su vida, el momento más grave de su vida, le permitió ver los cielos abiertos y entregar su vida en sacrificio. Si usted lee la escritura, después de la muerte de Esteban, se desarrolla se desarrolla toda la persecución de la iglesia. Desde ahí empiezan a perseguir la iglesia. Era tal la intimidad que Esteban tenía con Dios y el brillo que tenía que hizo que los contradictores del evangelio empezaran a querer acabar con la iglesia. No pudieron, pero eso marcó. Y eso nos lleva al tercer secreto. Y el tercer secreto es bien importante. El tercer secreto es el perdón. Gracias, Chris. No podemos brillar si estamos amargados. Y ese me marcó. Porque cuando nosotros estamos dispuestos a perdonar, nos damos cuenta que prácticamente quien brilla no somos nosotros, sino quien brilla es Jesús en nosotros. Señor, no le tengas en cuenta este pecado, les dice a los que están apedreando, en el versículo 59. Pero mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Murió con un corazón sin resentimiento. Murió con un corazón tranquilo. El perdón es el privilegio que Dios te ha dado para sanar y tener una percepción más allá de tu propio egoísmo. Cuando no perdonamos, sufrimos y nos oscurecemos por la amargura que tenemos. A veces veo unas personas que son amargados por la falta de perdón. Sufren, sufren y se resienten, se enferman. Obviamente no van a brillar, pero cuando tenemos un corazón que el perdón nos permite vivir, así nos estén apedreando, podemos ver la gloria de Dios. La falta de perdón afecta a nuestro entorno. Se nos olvida que lo más importante no es centrar la vida en Dios y entonces la centramos en nosotros. Es un acto egoísta que me hace exaltar mi humanidad. Lo que decía el pastor Joaquín creo que la semana pasada, hermano, si no puede con su orgullo, que no puede perdonar, hermano, ore y ponga al Señor para que pueda perdonar. Se centra en el individuo, no nos deja ver lo que Dios es capaz de hacer. Lo estaban apedreando, imagínense. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Cuando perdonamos, soltamos nuestros dolores y dejamos que sea Cristo quien brille en nosotros. El perdón es un secreto muy importante para brillar.
porque el perdón no es común. Es más común la venganza, es más común el resentimiento, es más común la confrontación, es más común el querer sentir dolor toda la vida por nosotros y autocompadecernos. A veces no perdonamos para autocompadecernos, para que me digan, ay, mire, autocompadézcase de mí. No, el perdón nos hace dejar que Dios obre en nuestro corazón para poder que Él sea el que brille. Es soltar, es dar. Y lo más tenaz es que cuando no perdonamos, muchas veces la persona que nos ofendió ni siquiera se da cuenta. Y los amargados somos nosotros, los apacados somos nosotros, los que sufrimos somos nosotros. Debemos perdonar, debemos perdonar. Y miren, yo los invito a que de pronto, después de este sermón obvio estos días, esta semana, usted coja un papelito un cuadernito y escriba, ¿qué debe perdonar? ¿Qué debe perdonar no solamente de otros hacia usted, sino perdonarse a sí mismo? Cuando uno llega a estas alturas de la vida, de que ya tiene que reclamar una pensión, de que ya son abuelos algunos, de que ya está mirando, como que uno hace evaluaciones de la vida y se empieza a dar cuenta que hay situaciones que no vale la pena, por las cuales vale la pena sufrir. Y entonces uno empieza a perdonar y se da cuenta que ha cargado un bulto de culpas o de resentimientos que lo maltratan. Y eso no es lo más importante. Lo más importante es que Dios te está llamando a que entregues eso y puedas brillar. Puedas brillar. Brillar es pensar que en medio de la situación difícil, tú tienes la tranquilidad que Dios te da. En medio de la situación difícil, es saber que Dios está ahí. Es interesante cómo hay cosas que están, que empezar a ver. Mire, yo tengo que contarles algo. Yo dejé de trabajar en agosto del año pasado y la pensión debía llegarme en octubre. Llegó hasta la semana pasada, hasta esta semana, prácticamente. Y yo tenía unos ahorritos, pero esos se acabaron rapidísimo. Pues tengo que contarles que ningún día me acosté sin comer. Las cuentas están casi todas al día. Hay algunas que toca arreglar, porque Dios fue fiel de tal manera que yo pude ver cómo centrar las cosas en el corazón de Dios. No resentirme por las cosas me abría puertas para ver cosas diferentes. Si yo seguía amargado por cosas que estaba viviendo, no iba a ver la oportunidad de ver otros caminos. El perdón te enceguece, la falta de perdón te apaga, no te deja ver, te centra en resentimientos, te centra en actitudes que lo que hacen es enfermarte. Cuando tú perdonas, miren, Esteban perdonó y ¿qué vio? Los cielos abiertos. Hermano, perdone, los cielos están para que tú los veas, pero tienes que perdonar. Esteban perdonó y vio los cielos abiertos. ¿No será que con ese resentimiento que estás guardando te está nublando para ver el cielo? ¿No será que ese resentimiento que estás guardando te está nublando para que puedas ver más allá de lo que tus ojos pueden ver? ¿No será que esa falta de perdón te está opacando para que tú puedas ser esa persona que a veces quiere ser, que proyecta alegría y que proyecta el gozo de Dios en tu vida? ¿No será que la falta de perdón te opaca de tal manera que te enferma de sufrir por lo que te estás tratando de no perdonar?
que ese estrés que vives, que ese malestar que tienes es falta de perdón? Muchas veces nuestras enfermedades físicas son sintomáticas de resentimientos que guardamos. ¿Qué tal? Que si analizas y vas al médico y vas al médico y vas al médico y no te encuentran nada y no te encuentran nada, pero tú no puedes dormir, sientes esas grieras, sientes ese corazón. Puede ser falta de perdón. Y yo creo que Dios te llama a que perdones para que veas los cielos abiertos. Imagínense, perdonar para ver los cielos abiertos. Qué privilegio, ¿no? Tú no perdonas porque el otro esté bien, perdonas porque quieres sanar tu corazón y brillar. Llevamos tres secretos. Uno, el servicio. El otro, el segundo, era la intimidad. El tercero, el perdón. Y eso nos lleva al cuarto propósito, que es perdón, el cuarto secreto para brillar, que es propósito de vida. Para brillar, Esteban sabía lo que quería. Sirvió a las mesas con una expectativa de eternidad. Interesante. Yo sirvo a la mesa porque quiero que esa mujer griega que está siendo mal atendida pueda entender la obra de Jesucristo en la cruz por ella y entienda que Jesucristo murió por ella para perdón de sus pecados. ¿Y saben qué? De pronto esa persona va y le cuenta a otra lo que Dios hizo. Cuando estamos viviendo la fe con el propósito de extender el reino, de tener una vida que va más allá, nos muestra cómo defender la fe de una manera espectacular. Nos hace capacitarnos. Cuando tenemos propósito, no estamos en la iglesia solamente sentados para pasar el tiempo o para que la vida se nos vaya de un momento a otro, como hablaba el pastor Joaquín. 20 años y no me he bautizado. A ver, yo tengo que empezar a dar frutos. He tenido el privilegio, después de muchos años de cristianos, ya casi 50, hacía cuenta ahorita, en la iglesia en donde estoy, me permiten enseñar y me dijeron, hermano, empiece por las clases de aquí en la iglesia, las primeras. Y estoy enseñando una clase que se llama ADN, que es como los primeros pasos. Ustedes no se imaginan el privilegio de ver a gente que llega con el corazón partido, con dolores, pero que llegaron a la iglesia con el afán de creer que Dios les ayude a entender su propia vida, de cómo Dios les dé solución a lo que tienen. Y eso es vivir la vida con propósito. Esteban se capacitó, Esteban vivió la vida con tal profundidad y con tal propósito y fue un secreto para brillar tan grande el propósito, su vida con un propósito claro, que servir a las mesas no le importó, pero tampoco le importó hablar con los líderes de la secta religiosa, pero tampoco le importó morir. Imagínense, morir por una causa. El brillo de Esteban fue tal que los que lo estaban apedreando pusieron la ropa a nombre de los pies de un hombre que se llamaba Saulo. Yo no sé, pero yo creo que una de las preguntas que voy a escribir en mi cuaderno cuando llegue al cielo es decirle a Saulo, oiga, ¿usted cómo le afectó ver a Saulo, perdón, ver a Esteban que lo estaban apedreando y que luego oró? Y él me va a contestar, ¿sabe cómo me afectó? Léase Filipenses 1:21. Para mí el morir es Cristo para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo creo que cuando Pablo
en esa cárcel escribió esta frase para los filipenses, no estaba pensando en lo que era capaz de hacer, sino en lo que tuvo que ver en la vida de Esteban. Pablo pudo escribir esta frase por lo que su convicción, pero yo creo que parte de su convicción nació, fue ver un hombre que tenía tal propósito de la vida que cuando lo estaban apedreando, perdonó. Fue un hombre que vio que una persona vivió su vida de tal forma que brilló con un propósito de servir una mesa para que otros llegaran a conocer al Señor, pero que también fue capaz de predicar en un Sanedrín para dar a conocer la obra de Dios. Pero más allá, brilló con un propósito tal que no le importó entregar su vida con tal que el Evangelio fuera predicado. El secreto de brillar cuando hay un propósito en la vida nos motiva a ser claros en qué es lo que yo he creído. ¿Qué es el propósito de tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? El propósito de tu vida debe ser de tal forma que el brillo encandile o llame la atención por lo como tú vives. Si me dejan utilizar una alegoría, el brillo de la vida de Esteban, el propósito, como un secreto del brillo de la vida de Esteban, fue tan profundo que encandiló a Pablo y des en cuenta lo que pasó. Después de que Esteban fue apedreado y que la gente puso los mantos al pie de Pablo, de Saulo, Saulo se encarneció porque lo encandiló de tal forma que se encarneció y dijo, con esta gente tengo que acabarla. Y empezó la persecución de la iglesia más fuerte, hasta que llegó el Señor y le dijo, un momentico, ¿usted no se ha dado cuenta que a quien estás persiguiendo es a quien no debes? Porque un propósito claro, propósito claro en la vida es una oportunidad de que el brillo de Jesús en tu vida o encandile o atraiga. Cuando Esteban más brilló, era cuando creían que lo iban a pagar. Lo estaban apedreando y ellos pensaron que lo iban a pagar, pero fue cuando más brilló. Una vida con propósito es aquella que se vive con la expectativa de brillar en donde hay oscuridad. Dios no quiere que tú brilles en la misma iglesia donde todos brillamos. Gracias a Dios por la congregación. Gracias a Dios por lo que nos permite vivir en la congregación. Pero tu brillo debe ser un propósito claro de que cada cosa que tú hagas, digas o pienses, te motive a ser un modelo como Jesús quiere que tú seas, a brillar, a mostrar la obra de Jesús en tu vida, que brilles de tal forma que atraiga, que motive. Hay personas que uno quiere sentarse al lado de ellos porque brillan. Es una experiencia de la pasión. Los secretos de brillar, para brillar, perdón, como los vivió Esteban y como la palabra de Dios nos muestra que los vivió Esteban, son algo que tú tenemos en el día a día.
Si ustedes se dan cuenta, estos secretos que aparecen acá no son sacados de los cabellos ni vienen de otro lado muy, muy difíciles de vivir. No, son tan sencillos, tan claros, que tú puedes verlos cada momento en tu vida. Servir, un secreto de brillar, servir. Llegar a la iglesia, ayudar a acomodar, de pronto acompañar a alguien, estar dispuesto a escuchar. A veces la gente necesita ser escuchada. El segundo, intimidad. Hermano, es muy fácil. De pronto te va a tocar adelantar el reloj media hora, pero no te alcanzas a imaginar la profundidad y el brillo que te va a dar esa media hora que estás escuchando, leyendo su palabra. Perdonar, ¿qué más que eso? Es dejar que Dios sane tu corazón. Y como que es cuando yo creo que a veces el perdón es como cuando uno coge un metal de esos bien feos que está bien oscuro y coge brillametal y le echa y le echa y le echa y empieza a salir todo lo feo y de pronto empieza a brillar, a brillar, a brillar, a brillar. Yo creo que el perdón es así, dejar que Jesús, que Dios eche el quitametal para que se pueda ver. Y el cuarto, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No hay nada más apasionante que saber que el propósito que tú tienes en tu vida es aquel que te invita a que el brillo de Jesús se refleje en ti por la pasión como vives de Él. Siempre me llama la atención eso. Y hay gente que uno ve que brilla porque tiene estos cuatro secretos. Esos hermanitos que toda la vida están ahí al frente en la iglesia, que de pronto nunca, nunca pasan de la labor de ser ujieres, pero son el ujier fiel que siempre está dispuesto a recibir a las personas. Esa persona que está ahí siempre. Esas personas que de pronto brillan en medio de la oscuridad y que nadie las ve, que son los del misterio de oración, que todos los días a las 4 de la mañana están orando o que siempre están en la reunión de oración. Qué privilegio. Aquellos que muestran su alegría porque no tienen resentimientos en el corazón y aquellos que viven con la esperanza de la eternidad. Hermanos, cuando uno se acerca a estos cuatro secretos y ve la vida de Esteban, ve lo que pasó después de la vida de Esteban en la iglesia. Fue un cambio total, un cambio radical, porque desde ahí empezaron a perseguir la iglesia, pero desde ahí empezó a crecer. Desde ahí empezó a crecer. Yo te animo a que revises estos cuatro secretos en la vida de Esteban. Y así como estamos tratando el tema de resplandecer y brillar, que el brillo que Dios te da esté basado en servir, en amarlo a él en intimidad, en no dejar que tu corazón se resienta y en tener un propósito para tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias por modelos como el de la vida de Esteban, un personaje que aparece solo en dos capítulos de la Biblia, pero que impactó tanto que hizo que la iglesia tomara un rumbo diferente, que el cristianismo tomara un rumbo diferente,
y que tu nombre fuera glorificado, Señor. Señor, que estos secretos que vemos hoy nos ayuden, nos motiven y nos fuercen a que tomamos iniciativas y decisiones activas para poder vivir con esos cuatro secretos en nuestra vida. Yo oro, Señor, porque cada uno de los que está aquí, de los que está escuchando esto, de los que lo escuchen después, se acerquen a este pasaje mirándolo de manera diferente. Cómo tú puedes obrar en formas que solo tú lo sabes hacer. Que también pongas en el corazón de ellos que cuando sea la oportunidad de servir, lo hagan con alegría, con la sencillez más grande que tengan. Que se motiven a buscarte cada día y a buscar tu palabra. Que se motiven a ver que tú tienes secretos profundos en ellos. Que luego, Señor, dejen que su corazón sea sano y que puedan mostrar la obra que tú has hecho de sanidad en cada uno de ellos. Y por último, Señor, que cada cosa que hagan tenga proyección de eternidad. Amén.